Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sueños de Celuloide. En esta ocasión vamos a hablar de un ícono del cine mexicano y pues específicamente quizás el ícono más importante del cine mexicano, que fue el director y guionista Carlos Enrique Taboada. Así es un maestro en lo que fue las películas de horror, en un horror sobrenatural. Obviamente pues hay una gran tradición en México y siempre lo ha habido, los temas son algo que nos agrada mucho, pero a nosotros nos encanta Carlos Enrique Taboada porque creemos los temas de una manera muy respetuosa. Yo pienso realmente que él estaba muy interesado en la literatura de horror sobrenatural porque se conocía los detalles, sabía cómo manejarlos, las atmósferas sobre todo. Entonces sí, obviamente pues va a haber detalles técnicos por ahí que pues ya pasando el tiempo se noten más, pero lo que es la atmósfera, la trama y otros detalles de sus películas pues lo vemos nosotros. Siguen siendo un clásico y la gente lo sigue viendo. Se han tratado de reversionar, pero estas versiones, aunque bueno, igual tienen derecho pues de existir, no han llegado al nivel de él. Incluso la gente, si hacemos una encuesta, no sé, sigue prefiriendo sus historias. Entonces yo pienso, esa es mi teoría, que él era muy respetuoso de este subgénero, que dentro de sí es otro subgénero, que es la literatura de fantasmas. Siento que es un gran conocedor del tema y eso influye mucho en sus películas. Sí, efectivamente, se nota que debió de conocer algo. Sería curioso que no lo conociera, pero por algunas cosas, porque se sabe muy poco de la biografía realmente, al parecer sí tuvo como alguien que lo metió dentro de eso, que fue una media hermana que tuvo, y pues ahí se nota que en esas influencias. Ya hablaremos más cuando vayamos analizando. Taboada pasa como esta figura de culto por 4 películas que son conocidas como la tetralogía del horror, del terror, no me acuerdo, pero bueno, es la tetralogía pues de Carlos Enrique Taboada. Así es, estas películas son Veneno para las hadas. No lo estoy diciendo en manera cronológica, es así, al azar. Es Veneno para las hadas, Más negro que la noche, Hasta el viento tiene miedo y El libro de piedra. Y de hecho, bueno, hubo una película inconclusa que él pues obviamente no pudo terminar, que habla sobre una hacienda embrujada o llena de fantasmas en la Revolución Mexicana, pero bueno, esa no se termina. Entonces esta tetralogía pues es muy conocida. De hecho, la gente, lo sigue viendo de ciertas generaciones. La gente lo sabe, las veía en la tele o los papás les platicaban. Entonces son muy muy conocidas aquí en México, no sé en otros países, pero aquí en México es de rigor, que sobre todo para cuando se acercan las fiestas de Día de Muertos, Halloween, pues continuamente las están pasando en canales de televisión, y si no pues se encuentran en YouTube. La verdad es que son películas muy de culto, pero mucho muy de culto. Quizá la menos conocida sea Veneno para las hadas, pero las otras 3 están continuamente transmitiéndose en varios canales. Y pues podemos hablar brevemente de algunas de ellas. Omar les puede hablar, por ejemplo, de El libro de piedra. Sí, bueno, El libro de piedra, que no va a ser el que tratemos en esta ocasión, pero me parece que es una historia muy muy peculiar, muy arriesgada. Creo yo que pudieron haber salido muchas cosas mal, pero las sacan. Como decía, sí hay como estos problemas, bueno, quizás algunas cosas, deficiencias técnicas quizás, porque eran películas grabadas con muy poco presupuesto. O sea, si los que nos oyen son fans del cine de horror, saben que esto generalmente es muy común que se graben con poquísimo presupuesto. Entonces
¿Qué es el libro de piedra? El libro de piedra nos cuenta básicamente la historia de una niña que al llegar a una nueva casa que compra su padre, está obsesionada con una estatua de un niño que sostiene un libro, que de ahí viene el nombre del libro de piedra. Pero a medida que va avanzando, esta historia, que comienza con la llegada de su institutriz, se va torciendo estas partes de la realidad. O sea, porque primero es como de ver si la niña no está fingiendo, si no está loca, cosas así. Y a medida que te va metiendo, lo que estábamos hablando en un programa anterior, esta parte de esta otra realidad que invade la realidad cotidiana, y que esta realidad pues parece un pasado muy oscuro. Y también me parece que esta parte es como de de las pocas películas que yo he visto del cine mexicano, específicamente de horror, me parece que esta es una de las primeros, si no la primera película que yo catalogaría como de folk horror mexicana. Y pues en pocas palabras es eso. Uh-huh. Sí, tenemos también Más Negro que la Noche, que también es una película en la que no nos vamos a basar en esta ocasión, pero es muy interesante. Aquí se repite algo muy común en la filmografía de Taboada, que es el universo femenino. Y el universo femenino enfrentado hacia algo aparentemente normal, pero que irrumpe en su vida y crea las condiciones del horror. En este caso se habla de varias amigas que son independientes, viven solas, pero digamos en un solo departamento, se ayudan con los gastos. Aquí ya vemos esta nueva visión de las mujeres a mediados del siglo XX, que ya son independientes, que trabajan, que no necesariamente se quieren casar algunas, otras sí. El chiste es que ya como se ve como una idea de independencia. Y aquí una de ellas recibe una casa familiar de una tía que no tiene mucho contacto con ella, pero la tía le regala esta casa antigua muy, muy impresionante. Pero con la casa va una cláusula. La tía tenía un gato llamado Becker, al cual amaba porque fue su último compañero de vida, y Becker es un gato negro. De ahí viene el título, Más Negro que la Noche, porque la tía le decía eso, le decía que era más negro que la noche. Entonces Becker pues es el elemento disruptivo en la vida de estas mujeres, porque la sobrina lo acepta, pero las otras chicas no. No sé si ustedes lo saben, pero hay muchísimos prejuicios contra los gatos y más contra los gatos negros. Entonces siempre hay un tema de rechazo, de odio hacia el gato, y lo cual me resultaba a mí siempre choqueante porque, o sea, realmente, de hecho ellas llegan como reinas a la casa y quieren cambiar y demás. O sea, era realmente un regalo, y un regalo para ella, una de ellas, y lo único que se les pedía era cuidar al gato. Entonces, a mí me sorprendía siempre como este odio natural o visceral hacia este animal, que realmente no les hacía nada, simplemente quería seguir como viviendo él su vida ahí en esa casa. Y lo que ellas no cuentan, o lo que no contaban, es que la difunta tía, era una mujer de un carácter tremendo, y según nos vamos enterando, no perdonaba nunca, jamás. Entonces, si alguien le hacía algo, se tenía que vengar o tomaba las medidas necesarias para resarcir ese daño. Y pues, no sé si conozcan la historia, pero un día aparece muerto Becker. Entonces la tía literalmente va por cada una de ellas para que paguen lo que hicieron. Es una historia padrísima, otra vez tiene algunos fallos técnicos y demás, pero la historia es genial. La manera en que cada una de ellas va desarrollando su personalidad, cómo se enfrentan al fantasma de la tía, qué es lo que sucede, cómo se va dando la historia, la atmósfera, la casa, de verdad, es una casa real, o sea, creo yo, igual me estoy equivocando y tenían locaciones y una parte la filmaron en estudio probablemente, pero la casa es genial, el jardín, como un sótano antiguo donde la tía tenía guardadas cosas importantísimas, entre ellas su vestido de boda que ellas
utilizan literal para jugar, que también se convierte como en otra piedra, como en otro clavo en su ataúd, porque es que estas chicas representan como todo la juventud, pero una juventud totalmente descarada, divertida, pero también muy irrespetuosa. Y aquí lo malo es que pues debes de conocer o debes de saber quiénes son la persona con la que te enfrentas. También tenemos otra historia que es Hasta el viento tiene miedo. De esta sí vamos a hablar, pero ya para terminar vamos a hablar también de Veneno para las hadas. Bueno, en Veneno para las hadas otra vez vuelve esta parte femenina de la historia, porque las protagonistas son dos niñas. Una es una niña que convence a otra niña de que es una bruja. Entonces es una historia de manipulación, de juegos de poder. Y en este caso Taboada sí realiza más pericias técnicas. De hecho es interesante porque las vistas siempre son de las niñas, sus puntos de vista, la altura. No se muestran los adultos, entonces no se ven como sombras, o si se llega a ver su cuerpo no se ve su cara. Ajá, y pues lo que hace interesante en esta cinta es esta visión de los niños, y pues es esta visión tensa de una historia de manipulación también. Es muy muy interesante esa en cuestión técnica, pero creo que también las otras tienen esta cuestión técnica, por eso vamos a dedicar solo un programa a ver solo una. Sí, y bueno, decimos esto de lo técnico porque de repente, bueno, por ejemplo, grabar de noche para ellos era muy complicado, entre otras cosas. Entonces, pues ahí había como estas dificultades o de repente ciertos planos, ciertas cosas así. Pero si ustedes, digamos, no ponen tanta atención en esto, de verdad, las películas los van a tener en suspenso y los van a asustar, porque de verdad, o sea, como decía Rafael Llopis, el cuento de miedo pues te tiene que dar miedo, la película de miedo te tiene que dar miedo, y acá la manera en que te van dando la atmósfera poco a poco, los detalles, pues lo va creando. Entonces, aparte hay muchas cosas que estudiar, como bien lo dijo Omar, en el caso de Veneno para las hadas. En estas niñas tan pequeñas, la manipulación, la envidia, estos juegos de poder, nos indican que la infancia pues no es el paraíso bondadoso que a veces se quiere glorificar y mitificar para nada. Estas dos niñas llevan una relación tan intensa y los adultos ni enterados están. Ellos piensan que son niñas, amiguitas, juegan y ya, pero es una cuestión bien tremenda. Pero bueno, dejando un poco de lado todas estas películas tan interesantes, nos vamos a centrar en la que vamos a hablar hoy, que es Hasta el viento tiene miedo. Esta película trata también una vez más de un universo femenino, en este caso un internado para señoritas. Aquí en este internado conocemos a varias muchachas, pues jovencitas. Yo pienso que la mayor tendrá a lo mejor 17 años, son muy muy jóvenes, tal vez están cursando yo creo que lo que es la preparatoria, y ellas son pues como todas muchachas curiosas, pues yo creo aburridas en determinado momento, y dentro de lo que es la escuela hay como una torre separada un poco del edificio principal, y esta torre corresponde, bueno, más bien está en un jardín, y un día una de ellas se le ocurre que quieren ir a ver qué hay en esa torre, ¿sí? Y pues se animan, pero para esto nos cuentan que Claudia, que es la protagonista, tiene sueños muy extraños con una muchacha a la cual ve colgada como de un lugar y siente que algo la llama. De hecho, cuando se les ocurre entrar ahí es casi por ella, porque ella tiene como esa necesidad de entrar en este lugar. Sorprenden. ¿Y qué sucede? Las castigan. Algo que tenía rato que nos dicen ahí en la película que no sucedía. ¿Por qué? Porque la directora del lugar es sumamente estricta, es exagerada, o sea, no quiere que cometan ningún error, ninguna falta, tienen reglas draconianas, y la que es como la subdirectora
trata de ser más relajada, amiga de las chicas, y le pide que por favor no haga esto. Le dice, es que acuérdese lo que sucedió la última vez, pero la señora está así como en sus 13 y dice, no, aquí se van a quedar. No recuerdo, eran las vacaciones de Semana Santa o de... ¿qué? Yo creo que sí de Semana Santa, sí, porque dicen que son 2 semanas, entonces... Muy probable, sí, porque incluso el tiempo es bastante cálido ahí en el lugar. Entonces, pues las chicas están muy enojadas, dicen que ya quieren que ya las saquen y demás. Y como son poquitas y la mayoría se fueron, las ponen todas en un cuarto, pues ahí están sus camitas, todos van a dormir ahí. Pero empiezan los sucesos todavía más extraños. Un día Claudia literalmente es llamada a la torre, sube y cae por las escaleras, entonces creen que está muerta. Y en un determinado momento despierta. Y a partir de aquí suceden cosas todavía más extrañas hasta que nos vamos dando cuenta de qué es lo que está sucediendo y por qué a Claudia le ocurrió esto. Así es. Y bueno, comenzando así con, bueno, lo más probable es que también la mayoría ya la haya visto en algún momento, entonces pues creo que si hablamos de algunas partes del final pues no tiene ya como mucho problema. Por ejemplo, spoiler alert. Spoiler alert. Bueno, una de las cosas que yo creo que es interesante es el hecho, o sea, cómo lo construye, porque, por ejemplo, tú lees y te va a decir que obviamente hubo falta de presupuesto. Entonces, sí, está bien. Que si tú lees acerca de la película, van a hablar de que hay falta de presupuesto y estas cosas. Entonces, pues sí está bien, lo que ya habíamos dicho, es muy común dentro de la literatura, dentro del cine de horror. Pero aquí lo interesante es qué hace con lo que tiene. Por ejemplo, la primera escena vemos a una chica como que no puede dormir bien, y se escucha su voz que está hablando. Y cuando ella se despierta, la cámara te muestra un cuerpo que obviamente está colgado. Y a mí me parece que en este sentido entra muy bien, porque no te muestra todo el cuerpo, lo que te muestra son los pies, y con eso entiendes. Y aparte ya se está situando la escena, o sea, ya sitúas la película, que es una muchacha que se está siendo agobiada por algo que la acecha, que después sabremos que es este fantasma. Sí, de hecho, pues sí, se ve claramente que son diferentes lugares, o sea, lo que es la como fachada principal, pues fue como una parte, la parte de la torre es otra, la parte donde se ve que el viento pues está soplando, se ve claramente que son diferentes locaciones, pero él las une y creo yo que en esa parte está muy bien. A mí, en lo que respecta a la narración, creo que ahí hay un gran conocimiento de la literatura de fantasmas, lo que habíamos contado hace rato. ¿Por qué? Porque la literatura de fantasmas, la muy buena literatura, la del siglo XIX, la escrita casi siempre por mujeres o por grandes nombres como el de Le Fanu y M.R. James, no es tan efectista, ni tampoco te da todo desde un principio, no, te va dando pistas, te va dando pequeñas ideas, y aparte va desarrollando toda una atmósfera, toda una serie de nudos hasta que llega a un clímax. Y en este caso es así, cuando esta chica cae, pues casi parecería nuestro clímax, pero no lo es, simplemente es un nudo que se está haciendo para llegar a lo que es el clímax principal, que es la venganza de la chica que literalmente suplanta a Claudia. De hecho, Claudia es solamente un medio para lograr el fin. La chica la escogió, no sé si porque era más sensible, si porque era más empática, no lo sé realmente, pero la escoge porque necesita tomar venganza, cosa que ya hemos platicado en otros programas, que es muy común en la literatura de fantasmas. O sea, si hay justicia en el cuento de fantasmas. ¿Por qué? Porque ya no hay leyes naturales que detengan a la persona, y de acuerdo a la personalidad, como en el caso de la tía en Más Negro que la Noche, si esta personalidad es fuerte, si tenía bien claros sus objetivos,
si es inflexible, si es ordenada, si es metódica, pues lo va a seguir siendo. O sea, su muerte no lo va a cambiar. Y en el caso de esta chica que muere y que toma el cuerpo de Claudia, esa era su personalidad. Y es tanto el odio que siente hacia la directora que hace cualquier cosa para lograr lo que ella quiere. Y la película nos da estos detallitos tan bien hechos, tan interesantes. Por ejemplo, Claudia no sabía tocar el piano, se reían de ella y ella misma se reía porque decía que era dinero tirado a la basura, y de repente se vuelve una pianista excelsa. Un día a una chica está estudiando y ve pasar una sombra, y esos son los recursos también cinematográficos que dice Omar, aunque sean cortos o aunque sean pues muy sencillos, te da la idea perfecta. Por ejemplo, está una chica estudiando en uno de los salones y de repente siente así como un frío, algo raro, y se ve la sombra, y es la sombra de la chica muerta. Uh-huh. Y cuando ella voltea y dice, ay, ¿quién pasó? Y ve, y es Claudia. Pero en realidad la sombra era de la otra chica. También hay un momento en que no capturan, sino que encuentran un pajarito y lo van a cuidar y todo, y ella les dice, ay, qué lindo, me lo pasan, no sé qué, y lo toma y de repente el pajarito muere, porque obviamente ella está muerta. Hay un momento en que la subdirectora le dice a la directora, es que pasa esto, pasa lo otro, pasa aquí, pasa allá, y la otra se ríe de ella y le dice que es una fantasiosa y demás, y le dice, ay, qué bueno, dice, porque si usted dijera que le gustan los heliotropos, que era una flor la favorita de la otra chica, dice, a Claudia me asustaría, y en eso ven una florecita de heliotropo, además de que de repente empieza a tocar en la noche Claudia, o sea, empieza a hacer cosas que están muy, muy fuera de su personalidad, estudia muchísimo, se sabe los temas desde antes, y pues la verdad todas sus amigas la catalogaban, incluidas las profesores, como mediocre tirando a mala estudiante, y acá de repente se revela ingeniosa, rápida, que sabe muchas cosas, muy adelantada, y todo eso remite a la personalidad de esta muchacha muerta. Entonces, estos pequeños detalles pues te van haciendo la cuestión de cómo te metas en la atmósfera, además de que obviamente, como dicen que hasta el viento tiene miedo, ponían unas ráfagas así tremendas para indicar, y esto era algo que a mí me gustaba mucho de la película, el viento presagiaba la aparición de la chica, entonces los elementos sobrenaturales también están supeditados a la historia, porque se nos cuenta que cuando ella murió había un viento terrible esa noche, entonces cada vez que ella viene empieza ese viento tremendo, y de hecho hay una escena que también a mí me parece muy muy conmovedora. Se quedan un día, como tienen que salir la directora y la subdirectora, se quedan juntas, y una chica que es como bastante chismosa porque está sola y como que tiene el afecto de la directora, se queda a cuidarlas, pero ellas empiezan pues como cualquier chiquilla, a tocar el piano, a jugar y demás, y una de ellas dice que empieza a hacer un striptease y tal cosa, y todas empiezan a asustar y a llorar, y unas así, o sea, pues por la época, ¿verdad? Pero en eso se ve una figura en la ventana, y a mí esa escena obviamente me dio mucho miedo, pero al mismo tiempo me dio como mucha tristeza, porque sentía que la chica estaba como rememorando esa juventud que perdió, ese estar con las amigas, jugando, platicando, riéndose, y ella pues ya es un fantasma y ya no puede entrar, la separa a otro mundo, y esa visión en la ventana se me hace hasta como muy triste la manera en que las está viendo, porque es como algo que pues ella ya perdió y jamás va a volver a recuperar. Sí, de hecho, ahorita que volví a ver la película, pues no sé, o sea, creo que está este sentido de la transgresión, porque hay un conflicto, o sea, ya hemos hablado de eso muchas veces, que en la literatura de horror generalmente hay un conflicto del pasado con el presente, y pues obviamente hay un conflicto entre las estudiantes con la directora, pues porque la directora representa otros valores
que pues a ellas ya no las representan, que es mucha parte del conflicto. Y bueno, o sea, creo que aquí en esta escena, por eso también aparece el fantasma frente a todas, porque es ese momento de transgresión, porque es como esta parte de la, porque pues o sea, vemos si culturalmente pues a la mujer pues no puede, como en la cultura mexicana pues no puede como ser dueña de su propia sexualidad, pues en este sentido, y en ese sentido siento que esta escena, o sea, va generando esa transgresión porque te distraes en lo otro, pero luego aparece lo otro, esta aparición, y que todas la ven, pues, o sea, ya la aparición no es de que nada más uno la ve o dos la ven, ahora todos la ven. Y bueno, también, o sea, lo que creo que también implicaba esta parte de por qué conoce el universo femenino, porque no sé, como que algunas de las chicas también estaban como extasiadas por lo que estaban viendo, porque de alguna manera era como una especie de liberación para todas. Ajá, entre unas asustadas y otras fascinadas. Y sí, o sea, el fantasma se presenta ante todas ellas. A mí en lo particular eso es lo que me da la escena, entre miedo y entre tristeza, pero pues también está esta transgresión, como dice Omar. Y así hay muchos detalles. De hecho, este universo es como tan represivo, tan como un mundo aparte, que podría decirle a la gente que ellas crearon su propia psicosis. Un psicólogo no dudo que lo dijera, pero no, o sea, Taboada es muy inteligente en irnos dando detalles concretos de cosas que van pasando que no se podrían atribuir nada más a una psicosis, de hecho. Y otra cosa que me parece muy, muy, muy interesante, bueno, eso lo trataron en la película que fue como un remake en los años 2000, algo así, o 2007. Creo. Sí, más o menos, en el cual ya hacen las cosas muy obvias. Por ejemplo, parece ser como que la subdirectora tiene una relación con la directora y con algunas de las chicas, con la chica muerta y todo. Podría parecer porque pues nada más es un universo femenino, pero yo siento más bien, o no sé si sería por mi infancia con las monjas, que realmente no es tanto eso, sino pudiera ser también, es una lectura y muy válida, pero siento que es más bien como es un universo femenino casi exclusivamente, pues te refugias en amigas y todo, y no necesariamente un interés romántico, es realmente porque pues no tienes otra persona. Ellas eran las dos adultas y de hecho la subdirectora trata por todos sus medios de ayudarla a la otra, aunque sabe que es exagerada, aunque sabe que hizo algo malo, pero pues igual es una amistad o una costumbre de muchos años y no necesariamente pues tiene que tener esta lectura que a fuerza, siento yo, hizo el director de la nueva versión. O sea, ya que ya no era nada insinuado en las sombras ni nada, o la lectura que quisieras tener, sino que era a fuerza y te lo ponía tan drásticamente que dices, como, ¿para qué? Si lo que querías mostrar era esa historia, pues ¿para qué tomas la historia de Taboada? No lo sé, a mí no me gustó esa parte, pero bueno, no sé, Omar. Pues es que yo siento que más bien no he visto esta versión, creo que nada más vi una vez un fragmento, pero era, es como o sea, no me aportaba nada, no me significó nada. Entonces lo que recuerdo fue que vi el remake de Más Negro que la Noche. Entonces yo lo que vi es que como que tomaba esos errores comunes, como que no escribían bien los personajes no estaban desarrollados, no había atmósfera, cosa que a diferencia de acá sí hay, sí. Porque si no está el viento, está esa música. Uh-huh. Y bueno, no sé, creo yo, me he quedado pensando que quizás esta música de los 60s, 70s aportaba mucho a la esencia, entonces, a la atmósfera, perdón. Y creo yo, porque si yo pienso en esa música, o sea, yo ya tengo esta visión de que es algo que puede ser terrorífico, entonces... Ajá, y también, por ejemplo, que ella toca el piano muy comúnmente, Claudia, obviamente ya suplantada por la chica muerta. Aquí el fantasma de esta muchacha, ¿cómo se llamaba el personaje, Omar? ¿Claudia? No,
la chica que murió. ¿Andrea? Andrea, ay, perdón, siempre se me olvida. Andrea, es muy premonitorio que ella toque el piano, lo va a tocar para cosas especiales. Ya cuando se están precipitando los acontecimientos, ella toma esto y ese es, digamos, un preludio de su presencia, lo cual me recuerda a varias cosas que aparecen en la literatura de horror y las leyendas. Por ejemplo, en Irlanda, que se oye el canto de la Banshee, o el grito más bien de la Banshee, que indica muerte. En la casa de las 7 buhardillas o los 7 tejados de Nathaniel Howerton, Alice Pynchon tocaba un clavicordio y cada vez que se oyera era porque un miembro de la familia iba a morir. Entonces, bastante bien tomada esta idea para trasladarla, es lo que les decimos. Se nota un conocimiento sobre la literatura de fantasmas. No fue hecha a la y se va, que es lo que se ve en estas nuevas versiones. Es nada más así como de, ay, te voy a asustar, tal. No, acá es algo, todo significa algo. La música es porque algo va a suceder y algo malo va a suceder, sobre todo los pequeños detalles, la flor que deja, el pajarito que muere, la sombra que se nota que no es ella. De hecho, la ven rara, la ven que de repente se queda viendo así hacia el espacio, o de repente un día la ven caminando sola y dice ella, le dicen, es que te vas a enfermar, hace mucho viento, no sé qué, dice, sí, las noches son espantosamente frías. ¿Por qué? Pues porque está esta idea que también se ve, por ejemplo, en el cuento de M.R. James, Westminster House, creo que sí, en donde un niño pues causa la muerte de otro y al final a aquello a lo que nombraba este pequeño niño pues lo mata. La residencia Westminster. La residencia Westminster. ¿Y qué pasa? Que el fantasma sigue penando por los páramos y lo ven a través de la ventana solo, lleno de dolor y también como con mucho frío, y les da mucha tristeza y quisieran dejarlo entrar, pero pues no, porque no saben lo que va a traer. Y algo así me recuerda cuando ella habla y dice, es que sí, las noches son frías, son espantosamente frías. ¿Por qué? Porque ella, como su fantasma, y recordando estas condiciones meteorológicas, estaba haciendo este viento tremendo, estaba haciendo mucho frío, se ve como que están en el campo. Entonces este fantasma se quedó como en este bucle y lo hice realmente muy triste, y me recordó a este niño que también estaba ahí penando siempre en este páramo frío, lluvioso, con viento. Entonces vean cómo va manejando todos estos hilos hasta el final, que también es interesantísimo porque ella hace todo para conducir a la directora a la torre. Y de hecho hay un jardinero que es con el que traba conversación la subdirectora y le dice que si no la ha visto, y le dice, usted no, se siempre anda por aquí, dice, sobre todo en las noches de viento. Y ella se asusta mucho y de hecho le dice a la directora que por nada salga esa noche, porque como que te va preparando a que esa noche, que hace más viento que nunca, vaya a haber un clímax, porque de hecho quiere la directora echar a Claudia y le dice que al otro día van a ir sus papás y demás, y le dice, ella todavía le dice, muchas gracias por otra noche. Y cuando ya se va a retirar, se ve que está acariciando una de estas como cintos que pues no sé si son cintos o lazos con los que se sujetaban las cortinas, y sabemos que allí por algo lo está haciendo. Y es que de verdad es maravilloso cómo vas viendo detalle, 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 cómo todo va corriendo hacia el clímax, y es un clímax que ya nadie va a poder detener. La subdirectora lo intenta y es la que más lo intenta. De hecho le dice a la directora, por favor no salga, por favor no vaya. Y le dice, tiene miedo, y le dice, sí, tengo miedo espantoso, pero no por mí, por usted, porque sabe que algo va a pasar. Así es, de hecho, es que es inevitable ver este clímax porque todo estuvo hecho para eso. Ajá, Andrea sí lo preparó. E inclusive, pues otras cosas, o sea, ahí también se muestra una destreza narrativa, o sea, lo que te muestra tiene un significado, como por ejemplo, cuando le quitan la foto del novio a la compañera, a Kitty, pues ¿qué ocurre después de eso? Que encuentran la fotografía de Andrea.
y saben quién es a la que vieron, que es Andrea. Y eso pues obviamente da lugar a que te expliquen la historia. La historia pues es una historia triste, pues, que de hecho también yo creo que por eso se relaciona con esos cuentos de a los grandes cuentos de fantasmas, porque si lees así es como de una injusticia muy grande que hubo y luego el fantasma regresa a vengarse. Sí, porque a ella le avisan, son solo ella y su mamá, le avisan que la mamá está muriendo, más bien no le avisan. Y ella no le avisan que está enferma, y que le dicen que si puedes, y ella pide que para salir, pero no la dejaron. No la dejan, no recuerdo ni por qué. Porque no creen que está enferma la mamá. Sí, pero es como tan tonto, como tan absurdo. Y la mamá muere y al sentirse completamente sola y desesperada, Andrea se suicida. Entonces ese odio, esa desesperación se la llevó a la muerte. Y sí, o sea, de hecho toda la película está construida para llegar al clímax. Es genial, o sea, todo desde el inicio, las visiones o las pesadillas que tiene esta Claudia, pues todo es para llegar a su propósito final, que si ustedes lo ven, por ejemplo, en El Vigilante de Sheridan Le Fanu, pues también, o sea, el hecho de que el protagonista camine por cierta calle que está sola y que alguien lo siga y que no haya nadie, el hecho de que se le aparezca cierta persona y todo está hecho para llegar y confluir hasta el final. Y en otros muchos cuentos donde se hace una venganza espectral, como en el caso del Gato Negro también. O sea, todo te va llevando hasta el clímax. Así es. Y bueno, otra cosa que me parece a mí interesante que aparece en la película es que nunca vemos bien el rostro del fantasma. Por ejemplo, cuando están en la que pues están solo en la fotografía. Solo en la fotografía, porque cuando lo ve, por ejemplo, cuando se van a subir otra vez a la de esta y lo ven en la torre, se ve a través de la ventana, pero la ventana está como sucia, entonces no se ve claramente. Cuando lo ven que están haciendo como esta pequeña fiesta, está la lluvia, tampoco se ve claramente. Y me parece que este también es un muy buen recurso, porque no están gastando en otras cosas o en usar maquillaje o cosas así, que es lo que ocurre actualmente. Por ejemplo, o sea, por el cine asiático se quedó como este tipo de maquillaje, que para ellos culturalmente tiene un significado, para nosotros ya no. Entonces... y que ha caído en el cliché, la verdad. Que ha caído en el cliché. Y esta parte se me hace muy buena, porque en realidad solo te sugiere al fantasma, pero tú no lo ves claramente, pero sientes esa amenaza, y eso es muy importante. Entonces, sí, o sea, es más que el susto de me asusté porque se apareció en la ventana, no, es sentir su presencia ominosa que las rodea, que está sobre ellas, y realmente pues ellas no saben. De hecho, hay una canción, ¿verdad?, que se llama Hasta el viento tiene miedo. Sí, se llama Hasta el viento tiene miedo, del grupo Yo Monstruo. Ajá, y ahí empieza la canción con un fragmento cuando están llorando porque parece que Claudia murió y dicen, es que ¿por qué le hizo esto? Pobre Claudia, ella no se lo merecía, ella no le hizo nada. Y otra chica dice, es que nadie sabe lo que quieren los fantasmas, nadie sabe lo que quieren los muertos. Y es muy cierto, o sea, para ellas es una presencia ominosa porque nadie sabe qué quiere. O sea, como no saben la historia de Andrea, como nadie se las dijo, como era muy común en el pasado, aunque ahora pues la gente lo reversione con otras ideas y todo, en el pasado era muy común que no te contaran ni de gente muerta, ni de accidentes, ni nada, porque como eran recuerdos dolorosos no los querían traer a la memoria. Y bueno, esto también había sido un hecho muy escandaloso, pero pues como que quedó en el pasado, o lo hicieron pasar por algo diferente, no lo sé, un accidente tal vez. Entonces nadie sabe y todas tienen miedo porque no saben si les quiere hacer algo a ellas, o sea, ni idea tienen de cuáles son los planes del fantasma. Y bien lo dice esta chica, una de las compañeras de internado, dice, es que nadie sabe lo que quieren los muertos. Y en este caso, la única que se va dando cuenta qué es lo que quieren los muertos o qué es lo que quiere la muerta, en este caso el fantasma de Andrea, es la subdirectora, porque es la que supo de lo que ocurrió en ese lugar y también la que se da cuenta de que viene pues por su venganza. Y aunque se trate de evitar, aunque lo intenten, aunque hagan lo que quieran, no. De hecho, este es otro de los recursos muy interesantes que usa el autor.
Sí, y de hecho, o sea, a final de cuentas, ya lo hemos dicho también muchas veces, o sea, a final de cuentas, el horror tiene que nutrirse de lo desconocido, porque lo desconocido es como la causa primaria del miedo, o sea, la esencia. Y así es aquí, porque pues en realidad nadie sabe nada, o sea, lo único que supone la subdirectora es que algo malo va a pasar, pero en realidad no saben qué exactamente, no sabes para qué la llama Claudia, obviamente ya hasta que la ves, pues, pero sí, luego es así sí, como... porque es una película que se puede ver varias veces porque siempre vas encontrando detalles, lo cual hace una buena película, igual que hace una buena historia de cuento y todo, o sea, si vas encontrando estos detalles de poco a poco y dices, por eso usó esto, lo otro. También otra muy utilizada arma, no sé, en la narrativa de horror sobrenatural es que cuando ya se va a llegar el clímax, hagan lo que hagan, los protagonistas no lo pueden detener. En el caso, por ejemplo, de la historia de Shulkin el pintor, hay un momento en que alguien la va a secuestrar, un ser sobrenatural. Hasta después ellos se ponen a analizar qué pasó, una puerta se cierra, se quedan afuera, no la pueden abrir, o sea, no hay nada que lo pueda impedir, y en este caso pasa algo así, se va la luz, Claudia sale, la directora como está obsesionada con ella de que se porta mal, de que está rebelde y todo, la sigue, cosa que tenía que suceder. Cuando llegan a la torre, la puerta simplemente no se puede abrir, la tratan de abrirla, la empujan y todo, y ya sabemos. La puerta del cuarto donde estaban la subdirectora y las chicas, esa es la que se cierra y ya no la pueden abrir hasta que... yo pensé que era la puerta de abajo, no recordaba. Y sí, y sabemos por qué, porque se tiene que cumplir con la justicia, que en este caso es muy poética, de lo que le sucede a la subdirectora, que es morir igual que murió Andrea. De hecho, sabemos por qué le da las gracias por otra noche, por qué acarició este lazo con el que se sujeta las cortinas, porque es lo que va a utilizar. Y de hecho, pues no sabemos realmente cómo lo hizo, porque nada más la ve y grita así desesperada. Y ya cuando después pasan unos momentos, en el momento en que ya se cumplió lo que se tenía que cumplir, la puerta se abre. Eso es lo que pasa muy comúnmente también en los cuentos de fantasmas. O sea, luchaste y luchaste contra algo y de repente ya se pudo, ¿pero por qué? Porque la presencia que era la que impedía que sucediera, pues ya lo ya no está. Y en este caso pues tiene mucho que ver también con el final, porque tenían cerrada la torre, y luego un día Claudia se da cuenta y le dice al jardinero, dice, ya no le ponen el candado, y dice, no, dice, ya nadie va a entrar ni nadie va a salir. ¿Por qué? Pues porque se cumplió la venganza de Andrea, ya no hay necesidad, o sea, ya eso ya terminó, era una historia conclusiva. Así es, y pues bueno, me parece que esas son como todas las cosas que podemos hablar también de otras cuestiones, como por ejemplo cómo es la irrupción de lo fantástico, porque me parece que aquí la figura del doctor es la que marca esta visión de la vida cotidiana, de la racionalidad, o sea, del no creer en las cosas sobrenaturales, porque en realidad todo ocurre dentro de ese mundo, pero ese mundo que también está aparentemente en una cotidianidad es irrumpido por esa otra realidad sobrenatural, que eso es lo que hace lo fantástico, en pocas palabras. Y como les decíamos, de lo que decía de Clive Barker, o sea, es un exorcismo, porque en realidad esa figura esa irrupción de la realidad termina siendo expulsada una vez que cumple su cometido. Exactamente, o sea, ya terminó. Para el doctor son alucinaciones, son miedos que tenían ellas por estar ahí todas encerradas, y de hecho solamente hay 2 personajes masculinos, que en este caso es el doctor, bueno, 3, el novio de Kitty, el doctor y el jardinero, aunque pues cada uno, como dice Omar, el doctor representa este mundo seguro, cotidiano, en el cual pues estas son fantasías, racional, científico. Lo otro es tonterías y demás. El novio de Kitty sí llega a sentir la presencia, llega a ver algo,
y de hecho se ve que tiene miedo, y el jardinero también, pero el jardinero lo toma ya con filosofía así como de pues va a pasar, o sea, no hay nada también que se pueda hacer, y de hecho es muy concreto cuando le dice a la subdirectora, dice, usted no la ha visto, o sea, como diciendo, se están haciendo tontas porque aquí anda, ella está aquí, dice, y no se va a ir, y como que él presiente que está por algo, o sea, nadie sabe lo que quiere Andrea, pero él también presiente que por algo volvió, porque realmente, pues, si se está penando, si se está sufriendo es por algo, si se quiere hacer una reparación también debe haber una causa, aunque nadie sepa exactamente cuál es. Y a final de cuentas, o sea, realmente, bueno, o sea, tanto en el folclore, en la tradición, en la literatura, pues el fantasma siempre está por algo, o sea, y más en la literatura de horror, o sea, hay veces en las que antes de la literatura de horror pues el fantasma estaba ahí como para avisar, para informar, cosas así, pero acá o sea, siempre es otro motivo, o sea, no está nada más porque sí, eso sí. También tiene que ver. Realmente, por ejemplo, en la literatura japonesa hay otras ideas, otros tópicos, pero en la nuestra, que es la occidental, está por algo, o sea, dejó algo inconcluso, quiere terminar alguna cuestión, quiere venganza, que es muy común. Es algo en lo que yo insisto, es muy común que este tema o este tópico aparezca, o sea, ellos vuelven pues ahora que ya pueden completar esta venganza que ellos tienen entre manos, que no los deja a lo mejor ni descansar porque murieron con esta obsesión. Entonces, pues a nosotros, como ven, nos parece muy interesante. Pues las actuaciones creo que para el momento estaban muy bien adecuadas. Las chicas pues todas tenían como su personalidad muy definida. La chica que era la chismosa y todo, pues la verdad es que te dan un contexto en el cual pues una muchacha que no tiene familia, solo una tía viejita, se siente querida por la directora, por eso es chismosa, por eso le cuenta. La que es atrevida, que es Kitty, pues vemos que es atrevida, pues a lo mejor porque es una chica como más adelantada, pero al mismo tiempo también es valiente, no nada más es atrevida, digamos, en lo sexual, sino también es valiente. En un momento dado quiere ir por su fotografía y ella se lanza así a oscuras, hasta les dice, no me acompaña nadie dice, pues no importa, yo voy sola, o sea, es muy atrevida. Las otras chicas pues son dicharacheras, les gusta estar juntas, y algunas están entre que secundan a Kitty, otras que no. Claudia es como muy empática, creo yo que a lo mejor por eso la escogió Andrea. Claudia es muy empática, sí se ríe de la chica chismosa, pero cuando ve que está sufriendo le da tristeza, les dice que ya se detengan. Es como una estudiante mediocre, pero tampoco sufre por eso. Creo yo que por eso la escogió, a mí me da la idea, que Claudia era como muy empática, que Claudia podía tener esta alma pues entre bondadosa, tranquila, no tan estridente como Kitty, no tan sobajada y humillada como la otra chica, sino que tenía como esta empatía. O sea, de verdad, son personajes muy interesantes. La directora con esta rigidez que obviamente pues se necesita, no puede bajar la guardia, porque ahí realmente las chicas se la comen viva, pero es demasiado rígida, allí a lo mejor hay algo, un trauma. La subdirectora que literalmente se quedó ahí para siempre, que la misma directora le hizo que se fuera un pretendente que tenía la única oportunidad de haber sido de ahí, que a lo mejor de ahí de a pie a estas ideas de relación lésbica, pero pues igual y no, les digo, es otro mundo, era otra manera de pensar, era otra manera de ver el mundo, y si lo juzgamos con estos ojos, pues siempre vamos a ver a lo mejor cosas que tal vez ni siquiera estaban ahí, o a lo mejor sí, no lo sé. Pero bueno, pudieran estar, pero pues a final de cuentas lo que muestra pues el director que hizo estas reversiones, o que luego creo que fue guionista, es que realmente no tienen la capacidad para hacer las películas de horror. O sea, a mí me parece que es eso.
O sea, que no tienen la capacidad realmente. Lo que voy es que, o sea, sí puede haber la relación o alguien lo podría ver así y está bien, pero repito, igual yo también lo estoy viendo con esos ojos, con mi experiencia de haber estudiado en una escuela de monjas. ¿Y qué es eso? O sea, realmente te centras en tus grupos porque pues realmente son pocas personas, estás solo y pues ahí te centras en tus amigas, amigos, y no necesariamente es que haya algo más, simplemente pues es la amistad, el estar ser compañeros. Y bueno, antes sobre todo las mujeres pues ya si no se casaban pues también tenían que tener una figura de apoyo que podía ser un amigo, una prima. De hecho vemos muchas señoras que van juntas a misa o que rezan todas el rosario y todo, sobre todo en provincia todavía lo seguimos viendo, y es más que nada es como una red de apoyo. Entonces siento un poco en ese sentido, yo es mi visión, no lo sé, en la película, pero como ven están muy muy bien definidos los personajes, no están hechos a la carrera, no están mal hechos, unas cuantas escenas te dan idea de cómo son ellos. De Andrea se nos dice que era la mejor estudiante que tuvieron en esa escuela, que era la chica que parecía ser la chica perfecta, cumplida, limpia, elegante, incluso físicamente se ve imponente, se ve más alta que las demás. Entonces a lo mejor también esa rigidez con la que vivió su vida para cumplir sus ideales, los ideales de su mamá, que estaban solas, pues también la hizo tan meticulosa, tan perfecta, tan ordenada, y pues la llevó a la muerte, porque en su desesperación pues falló al ser a lo mejor la hija perfecta. Y pues no quiero demeritar su amor, obviamente amaba a su mamá, pues también eso la lleva a la desesperación, pero también nos muestra este carácter tan rígido que tenía esta chica. Entonces pues sí, hay momentos que dan mucho miedo, yo no voy a decir que no me digan la vez que aparece la chica fantasma Andrea en la ventana, o cuando salen en la noche y el viento está como loco, cuando se les va la luz, o cuando están en la torre, o sea, o cuando Claudia despierta, que creen que está muerta, porque al inicio pues cae de la escalera, que era lo que necesitaba Andrea, y de repente está la directora rezando sola con ella y despierta. Ay, no, ese momento de verdad, Jesús María José, sí da mucho miedo. Es que está bien hecha, está con esos pequeños detalles, no necesitas más, por eso es un clásico, por eso la gente la sigue viendo y por eso la va a seguir viendo. Así es, y pues, o sea, si no la han visto, véanla, es una gran recomendación. Está prácticamente en YouTube. Me parece que hace poquito creo que se iban a sacar como una edición Criterion en Estados Unidos. De esta creo Veneno para las Hadas y una película que dirigió que se llama Rapiña. Entonces véanla, es muy muy recomendable. Si eres fan del género tienes que verla, si eres mexicano y eres fan del género tienes que verla, me parece. Y pues aparte también esta fue su primera película de horror, entonces pues miren la alta calidad que tenía para ser la primera. Sí. Y pues bueno, con eso acabamos. Díganos ustedes qué les pareció, qué les gustó de la película, si ya la vieron. Y pues hasta aquí terminamos. Sí, ojalá la vean y les guste mucho, y si no, y si ya la vieron, que esto